doy la bienvenida al doctor Iván Torres Latorre. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Tú Eliges. ¿Cómo estás? Buenos días, Nino. Gusto saludarte. Gracias por atender nuestro llamado, compartir hoy día con usted este análisis. Va a ser importante que la ciudadanía hoy día escuche en base a su análisis esta situación que se nos presenta, que para algunos partiendo, ¿no?, desde el final de esta primera vuelta, algunos todavía no interiorizan, no asimilan, hablando de la capital, ¿no?, estos resultados donde Pedro Castillo sorprendió para muchos y recién incluso se empieza a conocerlo más, cosa que no pasó en la primera vuelta. ¿Qué ha significado estos resultados y qué significa hoy en día para el electorado tener a estos dos personajes en una segunda vuelta electoral donde uno de ellos va a tener que definitivamente ser elegido el próximo gobernante? Como bien has dicho, Nino, la sorpresa fue el profesor Pedro Castillo. Fue algo totalmente inesperado. No se encontraba prácticamente visibilizado en las encuestas, no estaba visibilizado en los medios de comunicación, y en Lima poco se conocía de los antecedentes políticos o de los programas políticos que podía ofrecer el candidato Castillo. Y de un momento a otro emergió, fue un factor sorpresa en el escenario político. Ha habido algunas experiencias como esta, pero no tan notoria como la aparición de la postura y candidatura del profesor Pedro Castillo. Esto toma por sorpresa a todos los escenarios productivos, políticos, sociales, a los escenarios mediáticos. Ha generado totalmente una sorpresa, ¿no? Y queda muy poco tiempo para conocer del candidato, pero algunas sorpresas ha generado sus principales iniciativas, de las cuales ahora trata de marcar cierta distancia o las irá moderando conforme, me imagino, vengan las elecciones en segunda vuelta, Nino. Correcto, y ahora justamente es eso, ¿no? Ese discurso que de repente en la primera vuelta caló muy bien en el electorado, sobre todo el interior del país, que ha visto en él una forma de expresión, de indignación, de un cambio total, de poder hacer cambios radicales de repente tras todo lo que ha venido pasando en el país, y que en esta segunda vuelta es, como muchos coinciden, no sé si usted también me va a ilustrar en ello, es una elección distinta a la primera vuelta. Por lo tanto, se necesita a veces cambiar el discurso, reajustar el discurso, moderar de repente las expresiones para calar nuevamente en ese electorado que no apostó por estas candidaturas en la primera vuelta. ¿Es cierto o no? ¿Y qué tanto esto se está viendo en estos dos candidatos hoy en día, doctor? Coincido contigo una vez más. El tema es el siguiente. Políticamente, el candidato Castillo, yo no diría que se presentó como un hombre de izquierda, se presentaba como un hombre reivindicacionista de sectores empobrecidos, abandonados y sectores donde el Estado Nacional no llegaba. Pero el problema está que su discurso o su ideario, porque no llega a ser un plan político, un plan de gobierno, él no lo tiene, va a tener que tener muchos cambios para poder generar confianza y respeto al ordenamiento jurídico nacional, porque lo primero que se ofreció fue prácticamente quebrar el ordenamiento constitucional de la República. Tengamos en cuenta estos ofrecimientos que habían antes de la primera vuelta y durante y post primera vuelta, que hoy se están moderando, pero mucho cuidado, porque el orden democrático no se puede alterar con estas propuestas que se estaban planteando, Nino, y que de alguna manera han generado esta zozobra que definitivamente es real, se siente esta zozobra, porque pretender un cambio, pretender luchar contra la pobreza, no necesariamente es quebrar el orden constitucional. Más aún si tus propuestas no son viables en el ámbito jurídico, porque, por ejemplo, para ponerte solamente un ejemplo, para una reforma constitucional se necesitaría modificar el artículo 206 de la Constitución, que permite cambiar total o parcialmente la Constitución, pero a través de procesos de legislaturas ordinarias con una alta votación y con aprobación del Congreso. Entonces esto nos llevaría mucho tiempo. Imagínate, 2 legislaturas, Nino, esto nos tomaría mucho tiempo. Y mientras tanto, un país paralizado. Entonces ahora vemos a un candidato Castillo que está tratando de modular ese discurso,
donde inicialmente partía desde el ideario político de su socio Vladimir Cerrón, el doctor Vladimir Cerrón, y que hoy ha visto que no le resulta mediáticamente o electoralmente favorable, y por eso es que ahora habla de que el presidente va a ser él, toma distancia en primer lugar con el socio político, Cerrón, en segundo lugar está rectificando algunas palabras, en tercer lugar los gestos políticos ahora son otros, y está modulando esa postura, Nino, como tú bien lo dices, para acercarse un poquito al centro, tal cual lo hace la candidata Fujimori, que también tiene una serie de cuestionamientos judiciales y fiscales. Prácticamente estamos en una encrucijada, Nino. Ahora, esta modulación de ese discurso está resultando o estaría resultando en él o no le sería favorable dado la posición que adoptó justamente en la primera vuelta, ¿no? Que es la opción justamente de salir del caudillo, de enarbolar una indignación y poder apostarse de esa forma. ¿Está resultando? ¿Va a resultar? ¿O de repente lo tomaría el electorado como que está cambiando el discurso o acomodándose a la circunstancia electoral? Sí, yo creo de que iría contra su propia naturaleza, iría contra su propia sustancia, si es que el candidato Castillo comienza a cambiar abismalmente lo propuesto en el ideario y en las primeras vueltas de estas elecciones presidenciales. Iría contra la esencia y contra su propia naturaleza, que finalmente es lo que lo llevó al primer lugar en la primera vuelta. Y aparte de la esencia y de su naturaleza, ¿iría también contra su propio plan de gobierno, cree usted? Porque se dice que está diciendo una cosa y lo que está escrito en el plan es otra. ¿Coincide usted con estas apreciaciones? Totalmente, porque, Nino, fíjate, si yo tengo un ideario político, que es mi hoja emblemática de ruta, mi esencia, mi naturaleza política, yo tengo que respetar ese ideario político. Si no respeto ese ideario político, estoy defraudando a todos aquellos que votaron por mí en primera vuelta. Entonces, no puedo convertir esto en una suerte de que me cambio de sombreros en primera y segunda vuelta. Es poco serio, genera poca confianza, no hay credibilidad y lamentablemente estamos siendo arrastrados hacia una posición bastante peligrosa. Olvidémonos del tema de vinculaciones con el Movadef, que parece que hay información sobre eso, pero hablemos de orden democrático, hablemos de orden constitucional que se pretende quebrar, y prácticamente los peruanos mismos nos están pintando en la cara prácticamente un golpe de Estado a partir de las elecciones, a partir de su juramentación el 28 de julio, en el caso que saliera electo el candidato Castillo. ¿Y por qué golpe de Estado? ¿Por qué hablamos específicamente de este tema? En resumen. A ver, sí, en resumen, porque pretender cambiar la Constitución a solo referéndum estarías violando o vulnerando la reglamentación constitucional para el cambio de Constitución. En segundo lugar, estatizar o pretender cambiar las reglas del juego en los contratos de manera arbitraria también sería peligroso. Disolver el Tribunal Constitucional sin ningún motivo, simplemente porque no me gusta, porque le ha fallado a la población, que seguro algún argumento cierto puede haber, lo sentimos todos los peruanos, pero yo no puedo ofrecer cambiar la Constitución, estatizar las energías nacionales o las actividades primarias industriales nacionales. Esto ya está dado en el juego de la oferta y demanda de un mercado y en unas reglas de contratación que es el marco jurídico nacional. Yo no puedo disolver el Congreso y pretender imponer una asamblea constituyente. Esto tiene un mecanismo, y si no respeto la Constitución del 93, que es con la cual voy a juramentar mañana más tarde como Pedro Castillo, entonces si no respeto la Constitución ante la cual juro el 28 de julio, ¿qué estoy haciendo? Es un golpe de Estado. Es indiscutible, estoy quebrando el orden constitucional ante el cual juramenté como primer mandatario de la República. Correcto, ¿no? Y es lo que justamente se teme desde cierto sector político, empresarial también, ¿no? Que las propuestas y que la gestión de los próximos gobernantes o del próximo gobernante o de la próxima gobernante sea en el marco del respeto de la Constitución y la democracia, ¿no? Hablando del otro escenario ya, que es el de Keiko Fujimori, ¿está resultando o no su discurso de ella, que es el de mantener el modelo económico, apelando a la
la figura siempre de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, y pues centrando básicamente su discurso en pechar al contrincante desde el inicio con estas expresiones incluso del terruqueo que se cuestionaba. ¿Está resultando? ¿Qué debería cambiarse? ¿O cómo ve la figura del otro extremo que es del fujimorismo en esta segunda vuelta electoral? Bueno, Keiko Fujimori lo que está haciendo, Nino, es modular el talante democrático que a veces muy ausente estuvo en sus manifestaciones anteriores, ¿no? Si algo se le cuestionaba a Fuerza Popular, a sus congresistas, era ese poco talante democrático. No te olvides que las bancadas anteriores de Fuerza Popular se llegaron a disolver gabinetes enteros, como el de Ana Jara, Pedro Cateriano, Salvador del Solar. Es decir, se apostó por la vacancia de un presidente de la República, Kuczynski, y el siguiente, el señor Vizcarra. Digamos que nada democrático tiene su pasado político del fujimorismo, ¿no? Si se habla de esos términos, ¿no? Tradicionalmente, pues, el pasado democrático del padre, donde ella participó como primera dama, vamos a llamarla accesitaria ante la salida de su señora madre, pero que en muchos casos compartió y hoy por hoy reivindica en muchos aspectos las políticas de su padre. Entonces, lo que está haciendo la asesoría política y mediática de la señora Keiko Fujimori es modular ese talante democrático, acentuándolo mucho más a favor del consenso, de la reflexión, de la prudencia que está exhortando para mantener el status quo, el establishment, mantenerlo estable, no alterar los factores de las reglas de juego político y económico para generar cierta tranquilidad y sobre todo está ofreciendo pues salir a los 5 años de cumplido su mandato. Esto le podría dar resultado conforme se vayan acercando las elecciones. Ahora, que no nos sorprenda, Nino, que no nos sorprenda como apunte, que se firme algún acuerdo, algún pacto por la democracia y que esto vaya a surgir justamente los señores de la candidatura de Pedro Castillo, porque lo que necesitan es un pacto por la democracia y que ya se escucha algunas voces que habría un gran acto político previa a las elecciones de segunda vuelta de junio, donde ambos candidatos estarían haciendo un pacto democrático, de respeto democrático, y a partir de ahí se verá quiénes le dan mejor lustre a esa firma que han puesto en su pacto por la democracia. Correcto, ¿no? Y podría ser necesario este pacto justamente para garantizar también una tranquilidad en el ambiente político económico, ¿no? Dado que también este escenario en el que nos encontramos está teniendo remesones en la economía también. Hay una opinión que en los últimos días va a colación de esto, que la subida del dólar, la situación económica y la preocupación que posiblemente daría la figura de Pedro Castillo sería que estaría asociado, ¿no? En esto. ¿Coincide esto? ¿Es parte de? ¿Se ha dado anteriormente casos como estos? ¿O estamos en un escenario atípico, nuevo para muchos, lo que está pasando hoy en día? Mira, Nino, siempre antes de un cambio de gobierno se generan picos en el electrocardiograma político y económico. Es normal entonces, estamos en un escenario normal, ocurre esto. Siempre van a haber picos, el dólar comienza a especular, 3.84 el día de ayer, el Banco Central comienza a salir a los mercados para comprar dólares y controlar el precio, porque esto no conviene a los agentes económicos, pero lo que te quiero decir es que si bien es cierto, puede ser natural esta especulación en el mercado político y económico y social también. Es cierto que existe un elevado incremento, se ha potencializado por ciertos mensajes que generan zozobra en los agentes productivos y en los agentes económicos, en la capacidad exportadora e importadora de los agentes económicos. Entonces es indiscutible que hay una zozobra, hay un clima de incertidumbre como mínimo, más allá de cualquier cambio de gobierno que siempre lo ha habido. Correcto, sin duda lo que viene también en adelante es el detalle de las propuestas de los candidatos, cómo hoy día está recibiendo el electorado que antes no votó por ellos y también un voto blanco o el voto nulo. ¿Por qué los peruanos aún no simpatizan con ninguno de los candidatos? Es una interrogante que también recogemos desde las redes sociales en base también a un análisis que hace, ¿no? Según las últimas encuestas que hace también, que exponen en la población que un tercio del país votaría en blanco o nulo en esta segunda vuelta electoral.
y también datos que acá voy a en instantes ahondarlo con usted. Le pediría que nos acompañe unos minutos más y poder regresar luego de una breve pausa comercial que es necesario, que me pide la producción que nos vayamos al corte respectivo. Sí, estamos con Iván Torres Latorre, analista político, abogado especialista en estos temas que hoy día abordamos acá en el marco de la segunda vuelta electoral. Por favor, quédese con nosotros, breve pausa y regresamos. A ver, seguimos conversando pues con el doctor Iván Torres Latorre, ¿no? Abogado y especialista o analista político, quien hoy día nos acompaña y compartimos con él detalles o hace el análisis de lo que ocurre en nuestro país, dado las elecciones que estamos en la segunda vuelta ya viviendo para este 6 de junio. Y bueno, vamos entonces a retomar esta comunicación. A ver, doctor Iván Torres, le consultaba antes de irnos a la pausa comercial respecto a estas cifras que nos revelan que en un tercio del país aproximadamente votaría en blanco o nulo en esta segunda vuelta electoral, según las últimas encuestas que hemos venido conociendo. La pregunta entonces es ahí, ¿por qué los peruanos aún no simpatizan con ninguno de estos candidatos? Bien, Nino, fíjate, existe ahí un fenómeno real que seguro lo vamos a compartir, que es que cierto sector de la clase política, por no decirte un gran sector de la clase política, le debe muchas respuestas al país, le debe muchas respuestas a la nación peruana. Han habido situaciones que han decepcionado a tal punto a la población que estas posturas y estas candidaturas que van a la segunda vuelta pues no representan el gran interés nacional, en primer lugar. En segundo lugar, los partidos políticos abandonaron el rol fundamental de su existencia, que es la formación de las nuevas generaciones de los cuadros políticos, con verdaderas ideologías, sean de derecha o de izquierda, eso no interesa, pero gente formada en política. Y en tercer lugar, luego del abandono político por parte de los partidos, el problema de la corrupción. Todo esto ha generado un clima totalmente de sinsabor en la población, y podemos ver también el fraccionamiento que hay a nivel congresal, y esto va a generar de que exista una incertidumbre y una duda al momento que el elector va a emitir su voto. Esto con el tiempo se va a ir minimizando conforme se acerque la segunda vuelta, se va a ir reduciendo, estoy convencido, porque el país, la población peruana, su cultura electoral es de ir a votar y de votar por alguien. Eso se va a dar. Definitivamente, se va a reducir, pero es una realidad la decepción que genera el escenario político con tantas respuestas que le debe al país, sobre todo al hombre de a pie, al ciudadano, al empresario, a la mujer, al joven peruano, la juventud peruana. Entonces ellos estarán evaluando en su momento cómo definir esta decisión de su voto, que en este momento, Nino, es sumamente crítico. El Perú ha atravesado 3 grandes crisis, para resumir nuestra historia: la guerra con Chile, el ataque criminal y brutal de Sendero Luminoso, y este último, que es la pandemia, acompañado de la corrupción y de otros factores como la inseguridad ciudadana. Son los 3 grandes escenarios de crisis nacional en la historia del Perú. Por lo tanto, estamos exhortados todos y convocados a elegir de la manera más adecuada, olvidándonos de los gustos, antipatías y esos clichés de izquierdas y derechas, que finalmente para mí ninguno de los candidatos es de izquierda y de derecha. Simplemente son antagónicos. Pero ni siquiera ellos mismos saben en lo que están, ideológicamente, políticamente. Y en ese, disculpe que le corte, pero en aras de esa línea de lo que la gente ha vivido, escucha, siente, se indigna por todo lo que ya en historia conocemos y lo que ahora esta última coyuntura marcada al problema de la corrupción, marcado a la pandemia, hace que la población esté en una situación muy tensa, ¿no? Hablando para elegir también, va a veces a votar no con el corazón, no con el cerebro, sino con el hígado, ¿no? De cólera por la clase política que últimamente nos ha venido gobernando y lo que se ha conocido de los
políticos. ¿Qué es lo que la gente necesita escuchar del político? En este caso, viendo si usted fuese asesor de Fujimori o asesor de Castillo, ¿qué es lo que le diría? ¿Qué necesitan ellos decirle a la ciudadanía como una forma de garantía en su discurso para que el elector confíe al menos de alguna forma y decida votar conscientemente y evitar viciar el voto, que es como que hasta ahora tenemos alto porcentaje? En primer lugar, Nino, la población tiene que identificar, más allá de colores políticos, tiene que identificar quién está en el respeto irrestricto del orden democrático constitucional, en primer lugar. Y como esa es la premisa básica, los asesores políticos tienen que trabajar con sus candidatos respectivos el respeto a ese orden democrático. No puede ser que se estén lanzando mensajes como, por ejemplo, este último que ha lanzado el señor Castillo, que va a disolver la Defensoría del Pueblo. Porque no funciona la Defensoría del Pueblo, no la voy a disolver, pues. Hay un ordenamiento jurídico. Entonces, hay que respetar el ordenamiento democrático nacional, en primer lugar, y en segundo lugar, más que analizar si una es japonesa y el otro es andino, más que analizar eso, hay que analizar las propuestas políticas. ¿Cuáles deben ser las propuestas políticas? En primer lugar, caracterizadas por una prudencia, sobriedad y destino país. ¿Y cómo logramos eso? Para responder concretamente a tu pregunta, Nino, con propuestas nacionales que vayan al interés común, al bienestar nacional, al destino y futuro de la patria, en el órdenes económicos, sociales, políticos, educativos. Pero para lograr eso, no necesito quebrar el orden constitucional. Necesito generar una identidad nacional, volver a la virtud nacional y contar con los mejores cuadros políticos que no les interese pues estar robándose la plata del Estado. Parece esto declarativo, pero es la única forma, Nino, es la única forma que nosotros podemos lograr esta estructura de país que nos están generando ciertas clases políticas. Y que el país ya está harto de esto. Lo piensas tú y lo pienso yo. Entonces, el transitar hacia una gran reforma no necesita quebrar el orden constitucional. El peruano de a pie tiene que transitar hacia un rescate del individuo nacional, del hombre nacional. Y eso lo tiene que hacer un verdadero líder, un verdadero estadista, un verdadero político, un patriota, que más allá de discursos reivindicacionistas, genere acción con un plan de gobierno y políticas de Estado que haga respetar el orden democrático y las reglas de juego social. Porque caso contrario, mira lo que está ocurriendo en Loma de Corvina. Es lamentable. Son peruanos, son compatriotas. Y esperemos que en adelante la situación no se desborde tanto como lo que ya anteriormente hemos conocido, donde la indignación haga que la gente nuevamente salgan a las calles y se vea esta situación de crisis social, ¿no? Que es agudizante, sin duda. El tiempo nos gana, es importante seguir comentando de varios temas que en el análisis político de usted nos gustaría seguir entendiendo de lo que pasa. Algo que también es de importancia saber, doctor Iván Torres, es el endose de los votos o lo que la posición que marque cierto candidato que en la primera vuelta tuvo gran respaldo, pero no llegó a esta segunda vuelta. Su versión, su decisión, su inclinación hacia cierta postura es significativa. Hay endose de votos, como se les llama, o no marca mucho significado en su electorado. Hablo de los que han quedado o de los que han tenido cierto respaldo. En este caso algunos ya se han pronunciado, ¿no? Verónica Mendoza ha marcado su posición de apoyo a Pedro Castillo, Rafael López Aliaga ha marcado su posición de apoyo a Keiko Fujimori, pero todavía hay pendiente la posición clara de Hernando de Soto y de otros personajes más que están a la espera, ¿no? Como César Acuña también, de definir claramente posición. ¿De qué hablamos cuando estamos justamente ante ellos, ante estas figuras? ¿Hay un endose de voto o no marca mucho el respaldo de su decisión sobre sus electores en primera vuelta? Sí, no necesariamente, Nino. El endose es una suerte de ponerle un nombre, un concepto a todo aquello que puede ser afinidades políticas, ¿no? Como tú bien lo has dicho, Verónica Mendoza definitivamente va a apoyar a Pedro Castillo. De repente el Partido Morado también podría apostar por Pedro Castillo.
López Aliaga, por sus modelos y esquemas políticos, va a apoyar a Fuerza Popular, definitivamente, pero no porque ellos lo digan, va a haber un entonces disciplinado de esa decisión electoral, ¿ya? Lo que hay, y esto sí siempre ha habido, son estas suertes de conversaciones privadas, face to face, entre líderes políticos de una y otra tienda, para lograr alianzas, intercambiar algunas cuotas ministeriales, y más que todo el endoso va también por el lado de la famosa repartija, Nino, porque cada quien va a pedir lo suyo, y es lo deplorable de nuestra clase política, es lo reprochable, es lo más censurable del político peruano. ¿Estas conversaciones siempre tienen algo bajo la mesa? ¿Siempre? ¿Hay esta duda? Siempre. Ellos no hacen un endose de una letra totalmente en blanco, Nino. La clase política es otra de las respuestas que nos debe. ¿Qué se juegan esas negociaciones políticas? Bueno, fuera que se jueguen intereses nacionales, que se jueguen el bienestar común de la sociedad, y exigir que si participo y te endoso mi voto como político, generes, por ejemplo, reglas de juego claras para la industria nacional, para la pesca nacional, para el agro nacional. No se juegan esas negociaciones. Es que nunca se conocen también, ¿no? Estos acuerdos, o lo que se conoce es lo que ya ellos a la prensa después lo anuncian como acuerdos, lo que han llegado, ¿no? Como acuerdos. Sí. Bueno, fuese de repente una reunión pública, ¿no? De ellos dos, que se reúnen y que sería extraordinario. Si abiertamente se hace y todos escuchamos lo que conversan, ¿no? Sería nunca lo van a hacer, porque lo que se juega son intereses personalistas, individualistas. Eso es lo que se juega en esas conversaciones face to face secretas, amañadas, a escondidas del gran pueblo peruano, ¿te das cuenta? No se juegan negociaciones para el destino común de la patria. Eso no se juega en las reuniones políticas de esta segunda vuelta, donde se ofrecen endoses, alianzas estratégicas y una serie de equipos de trabajo. No, nunca se ha jugado eso, salvo honrosísimas excepciones que habrán habido en la historia peruana, Nino, pero lo que se juegan son repartija del Ejecutivo en ministerios, en situaciones de cargos técnicos fundamentales, en petróleo, en hidrocarburos, en pesca nacional, en agricultura nacional, en infraestructura, que tanto les gusta a los técnicos, infraestructura para el tema de las concesiones, inversiones, obras públicas, donde encuentran pues tesoros y manjares, ¿te das cuenta? Eso es lo que tenemos que eliminar, y para eso la política tiene que volver a su sitio de origen y tiene que reivindicarse al individuo, al hombre nacional, en un tránsito inteligente y estratégico con planes y programas políticos de gran interés. Bien, conversamos con el doctor Iván Torres Latorre, que es abogado, analista político en esta coyuntura en la que nos encontramos hoy en día, viendo justamente a las figuras que están en esta segunda vuelta electoral y su análisis necesario. Terminamos con algo que tiene que ver en el escenario también de las encuestas y de lo que en la primera vuelta significaba el antivoto, ¿no? Un alto antivoto que tenía Keiko Fujimori, que era la candidata que lideraba el antivoto electoral en el Perú. ¿Cómo se ha ido cambiando esto, o ha crecido su antivoto, dado la circunstancia que a veces el antivoto en ella hace que también se opte por la otra posición? En este escenario, ¿cómo usted califica la participación del antivoto en el fujimorismo? Y también vamos a hablar de Pedro Castillo. Bueno, sí, la candidatura y postura de Keiko Fujimori tiene un fuerte antivoto, definitivamente, por diferentes actuaciones, y que el trabajo está en este momento seguro reducir esa sensación de antivoto. Inclusive están recurriendo ya a mensajes bastante evidentes, como por ejemplo esta sacada de lustre al mensaje de nuestro premio Nobel, que es Mario Vargas Llosa, ¿no? Que ha decidido el tema de pronunciarse una vez más por el tema de una candidatura en el mal menor, le llama el premio Nobel, ¿no? Yo no sé si esa palabra sea la más adecuada, pero lo que se tiene que buscar, Nino, es el equilibrio prudente en este momento. Y finalmente lo que te quiero decir es que tenemos que votar por la democracia, tenemos que votar por el orden constitucional y por el respeto irrestricto de un Estado de Derecho. Eso es lo que tenemos que votar. Y los candidatos que lo ofrezcan con mayor nitidez, bueno, tapándose la nariz, habrá que poner el voto.
Claro, pero hablando de este antivoto, en ella, en este escenario, en esta segunda vuelta, hablamos que opta por la candidatura, por cerrarle el paso al fujimorismo, como a veces se está leyendo a través de clichés en las redes sociales. ¿Qué hay detrás de ese antivoto? Pero fíjate que ese antivoto se está reduciendo, como te decía, porque hasta ciertos espacios mediáticos, ciertas corporaciones mediáticas, están ya abandonando ese antivoto con sus invitados, miembros de sus paneles y otras manifestaciones mediáticas. Se ha generado cierto viraje, Nino. Ese es un fenómeno también que hay que analizarlo, una prensa responsable, una prensa que tiene que ser prudente con las circunstancias históricas del país. Entonces, ese antivoto va a ser reducido y muchos van a sacrificar sus concepciones personales por elegir a quien está proponiendo el respeto al orden democrático, que definitivamente, y no lo digo yo, lo dicen todos los medios de comunicación, de las palabras de la señora Keiko Fujimori, con todos sus bemoles y todos sus errores, y todos sus cuestionamientos judiciales con respecto a la corrupción que se le acusa y se le investiga. Pero algo hay que decidir. El antivoto en el caso del candidato Pedro Castillo, ¿está asociado a qué hoy en día? Bueno, la mayoría de lo que se presenta información es la relación con Movadef. Movadef es Sendero Luminoso y es real y objetivo que Pedro Castillo, de sus intervenciones en la huelga del magisterio, SUTEP, del 2017, tenía ya vinculaciones con el Movadef. Movadef no es el brazo político de Sendero Luminoso. Movadef es Sendero Luminoso. No hay forma de deslindar en su candidatura de Castillo, no hay forma de deslindar de esta mochila pesada que va a seguir arrastrándolos al final. Yo lo veo muy complicado, Nino. Lo veo muy complicado. Los servicios de inteligencia de la policía, la DIRINCRI y la DIRIN, están inclusive ya entregando videos de seguimiento a personajes vinculados con Pedro Castillo en su actividad política, sindical, cuando Movadef tiene tomado definitivamente el SUTE y otras centrales sindicales que están tomadas. Entonces, que marque distancia de ese segmento político es muy, muy complejo para el candidato Castillo y, como lo dije hace varios minutos, sería antinatural ir contra su sustancia política. Él ha dicho que es el terror, pero el terror de la corrupción, ¿no? Para acuñar justamente o relacionar esta palabra que tanto se le cuestiona con de terror, sino acuñar a sacarle, ¿no?, la forma de decir que es de la corrupción. ¿Tiene impacto también o es parte de la estrategia momentánea? Son juegos de eslogan políticos para el factor mediático, ¿no? Porque luchar contra la corrupción, pero ya está hartamente dicho de que su padre político y su socio Vladimir Cerrón está condenado por corrupción. Él va a decir, y ya lo ha dicho, que la corrupción lo ha condenado a su socio político. Pero la justicia es así, o sea, la justicia no puede ser cuando me gusta y cuando no me gusta. La justicia es única, querramos o no, y hay que aceptarla así, porque es la regla del Estado de Derecho. Hace mal, por ejemplo, Keiko Fujimori hablar del indulto a su padre, como hace mal también Pedro Castillo decir que va a liberar a Antauro Humala. Es inaudito, si bien es cierto, son facultades y prerrogativas presidenciales, pero son cosas totalmente pues que al país no le interesan. Pero está en juego, ¿no? Pero está en juego. Uno de los dos va a ser indultado, finalmente, sea quien sea elegido. A eso jugamos. Al país no le interesa a quién van a indultar, el presidente de la República. El país quiere escuchar otras cosas. Más allá de las pasiones como hija y más allá de las pasiones ideológicas de Pedro Castillo. Al peruano no le interesa a quién van a indultar. ¿Y qué nos puede importar si es que se indulta al señor Antauro Humala? O si se indulta al señor Alberto Fujimori, presidente de la República. Más allá de temas humanitarios. Son situaciones que no deben ser parte del programa y del discurso político. Esto es inaudito. Estamos viviendo una situación crítica, Nino, y que el Perú no reacciona, o cierto sector de nuestros compatriotas tiene ya que reaccionar. Entrando mayo, tenemos que reaccionar todos y darnos cuenta de lo que nos puede suceder. Esto no es una aventura política, esto no es apostar por un escenario nuevo, por una reivindicación de los pobres. Esto no es ese el negocio. El negocio es apostar por la democracia y para todos los peruanos. Así es, así es. Y en eso esperemos que también haya el consenso nacional de poder elegir como corresponde.
Finalmente, estoy que le digo finalmente ya 2 veces porque tengo que terminar, pero hay temas muy importantes que con usted es enriquecedor conversar en este análisis. Se habla mucho, hay candidatos, en este caso propiamente Pedro Castillo, que ha tocado los medios de comunicación y ha cuestionado alguna prensa que está parcializada o que juega un rol de repente no el que debería jugar en este proceso electoral. Ha cuestionado en parte el rol de los medios de comunicación y también en las redes sociales propiamente, que es otro escenario también de debate electoral entre la ciudadanía. Mucho se cuestiona el rol de los medios de comunicación y de la prensa hoy en día, ¿no? Entonces, nos gustaría también conocer en base a ello, ¿cómo califica usted hoy día el trabajo de la prensa, del periodismo, y si los candidatos están optando bien en poder hacer este deslinde o estos cuestionamientos? Es muy interesante, ¿no? Porque no solamente ha afectado la prensa democrática, sino también está afectando el derecho a la propiedad. Libertad de expresión y propiedad está considerada por la Convención y el Pacto de San José de Costa Rica como un derecho humano. Yo tengo el derecho humano a expresarme y tengo el derecho humano a mi propiedad, mientras esta expresión y esta propiedad no afecten los derechos de terceros. La prensa siempre tendrá un rol fundamental en el juego político y va a estar ahí siempre. Quien desprecia a la prensa, lamentablemente está negando una libertad de expresión. La prensa nacional es cierto que tiene que tomar una posición responsable, prudente, informativa, altamente informativa, más que entrar a una opinión y a pretender generar tendencias de criterios y de opinión. La prensa es informativa. El trabajo de investigación, que es la tendencia que hoy impera en los medios de comunicación y que está muy bien, ha logrado muchos aportes a la lucha contra la corrupción, también tiene que mantener una línea de equilibrio respetuosa, correcta y prudente. Pero la prensa nacional, Nino, tiene que estar presente siempre en todo escenario de transformación social y política. No se puede maltratar a la prensa y a la libertad de expresión que se emite a través de los medios, pues caso contrario estamos en una dictadura, nuevamente te lo digo, estamos hablando de un inminente golpe de Estado y nos los están pintando en nuestra cara. Después del 28 de julio, ojalá que podamos hablar, Nino, tan libremente como tú y yo estamos hablando en este momento. Esperemos que sea así y bueno, pues no, que haya en todo caso una moderación en en estos términos, ¿no? Del discurso también en relación a la libertad de prensa, pero también da que pensar, ¿no? En el otro escenario, que hay clara posición marcada donde ya no se hace prácticamente periodismo, ¿no? Y sino se hace activismo político, que es algo que también uno debería mirar con mucha precisión, ¿no? Acá en Radio Estéreo Vía y en la Prensa TV, así como chancamos a quien tenemos que chancar, pues resaltamos y damos a conocer lo que se tenga que conocer bueno y positivo de los otros candidatos, siempre en aras de lo que siempre nos han enseñado en nuestras casas de formación en el ámbito periodístico. Entonces, ese es el equilibrio, Nino. Ese es el equilibrio, ¿no? Debería primar también eso. Yo le agradezco por habernos acompañado hoy día y espero que en otra oportunidad sigamos también conversando sobre este y otros temas más del ambiente político, de la coyuntura diaria. Gracias por atendernos, doctor Iván Torres. Gracias, Nino, a tus órdenes. Muy amable, muchas gracias. Nos acompañó entonces el doctor Iván Torres Latorre, analista político.